Hoy vamos a comenzar hablando de la ONU, de todo lo que se está diciendo en esta Asamblea 79, Asamblea General de la ONU. Hemos invitado, es la primera vez que está acá, Patricia Guzmán Cabello, es politóloga, integrante del Grupo de Trabajo Geopolítica e Integración Regional de Claxo. Le digo bienvenida, Patricia, ¿qué tal? Gracias por aceptar la invitación y venir hasta esta montaña, ¿todo bien? Gracias, muchas gracias, Claudia. Para mí realmente un honor estar en tu programa, bueno, que es importantísimo para sacar análisis, escuchar debates y demás, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Patricia. Te tuteo, te veo muy joven y en confianza. Vamos a entrar y ver qué está sucediendo en este encuentro o desencuentro en Naciones Unidas. Patricia, te invito a ver esta primera nota sobre México. Creo que vale la pena ver qué está pasando en México antes de la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se ha desatado una polémica porque no se ha invitado al rey de España y se han enojado en España. Sí se ha invitado a la primera autoridad del gobierno español, pero no al rey de España. Y esto ha generado un debate. A ver, se lo cuento enseguida. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, explicó el miércoles que el rey de España no fue invitado a su ceremonia de investidura la próxima semana por la falta de respuesta a un pedido mexicano para que la corona española reconozca agravios cometidos durante la conquista. Sheinbaum señaló en un comunicado que una carta enviada a España en 2019 por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador lamentablemente no mereció respuesta alguna de forma directa, y fue por eso que se invitó solamente al presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez. La política de izquierda recordó que esa misiva exhortaba a realizar una ceremonia conjunta para que el Reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento a los agravios causados durante los años de la conquista. Las explicaciones de Sheinbaum fueron difundidas al día siguiente que el gobierno español anunciara que era inaceptable la exclusión del rey Felipe VI, por lo que no habría representación española en la ceremonia de cambio presidencial del próximo 1 de octubre. La presidenta electa señaló que en su gobierno el reconocimiento de los pueblos indígenas es fundamental, pues ahí reside la grandeza cultural de México, y llamó a España a encontrar nuevas vías de entendimiento. Con el principio de que no puede haber gobierno. Esta es una señal, me parece, Patricia, no menor, en una relación particular entre México y España. Hay unas tensiones que datan de hace mucho tiempo, no solamente de lo que se ha vivido en el continente y, por supuesto, en México, por estas enormes heridas desde la conquista, y eso es lo que se está planteando en México, reconocer todos estos agravios del tiempo de la conquista. España no ha contestado, bueno, a España le han debido llegar más de una carta sobre este tema, no ha contestado y se ha despertado un sentimiento fuerte de indignación al punto que han dicho que nadie va a participar en esta ceremonia en la que vamos a tener a la primera presidenta mujer en México. Y Claudia Sheinbaum hace como una continuidad de la indignación a su vez expresada por el presidente AMLO. ¿Qué te parece, Patricia? ¿Se está exagerando? ¿Esto va a marcar el gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Cómo lo lees? Bueno, considero que marca una continuidad justamente en la política descolonizadora, ¿no? Recordemos que ya AMLO venía obviamente con toda esta lógica de política descolonizadora, no solamente en México, también recordemos que ha habido toda una ola de esta lógica nuevamente de políticas descolonizadoras desde Latinoamérica, Bolivia también, ¿no? Lo ha expresado en diferentes foros, obviamente México, entonces corresponde, considero una larga data, desde la colonización, obviamente a una lógica de historia, de historicidad, y en ese sentido no considero que España, por ejemplo, debería tomar esta posición
tan beligerante o tan de confrontación con México. ¿Te parece exagerado? Me parece exagerado en el sentido que España había, pienso yo, entendido y comprendido toda esta agenda de política descolonizadora por parte de Latinoamérica, no solamente de México, sino de otros países de Latinoamérica, repito. Entonces, entrar en una confrontación respecto al reconocimiento o no, digamos, de sus reyes, creo que sí va a exagerar un poco y probablemente a ahondar justamente en esta deuda histórica, ¿no?, que finalmente para Latinoamérica es la colonización. Considero que pueden haber otras formas de abordar el tema. No creo que sea bueno que Latinoamérica deje su agenda descolonizadora de lado. Sobre todo gobiernos de izquierda. Exacto, ¿no? Exacto. No creo que tengamos que caer en dejar de lado esta agenda de política de descolonización o de reclamo de estas, esta lucha, digamos, histórica, ¿no? O este reconocimiento en realidad que pedimos hacia España, que reconozca justamente todas estas políticas que sí han habido en Latinoamérica en la época que ellos llaman conquista y nosotros llamamos colonización, ¿no? Entonces, no creo que sea una injusticia pedir, por el contrario, creo que va de la mano de la justicia histórica por parte de Latinoamérica pedir este tipo de reconocimientos. Y creo que España tendría que tener otra lógica de manejar tal vez este tema en particular como deuda histórica con Latinoamérica. Y causó, ¿no?, también este enojo, el carácter también monárquico en España, ¿no? Exacto. Ha molestado tanto porque también hay un espíritu monárquico que creo que atraviesa el país y muestra esto. Por otro lado, está esta herida presente, ¿no? Creo que lo plantean con más claridad los gobiernos de izquierda, pero lo llevamos adentro, ¿no? Lo que en la historia y la literatura y la poesía se ha plasmado, ¿no? Como este descubrimiento del otro y el encubrimiento del otro, ¿no? Creo que son dos caras de la misma moneda. Bueno, no sé cómo esto va a impactar ya en las relaciones. Se dice que todo bien en las relaciones comerciales, que no son pocas las esferas en las que se van moviendo estas relaciones comerciales entre México y España, ¿no? Es algo que habrá que cuidar, y las relaciones diplomáticas. Exacto. Bueno, en general los países de América Latina, ¿no?, tenemos una relación importante con España en cuanto a países europeos, en cuanto a bloque europeo, justamente porque hay pues esta connotación histórica, ¿no?, entre la época de la colonización en la que España dice que llega y descubre América. También está de la mano de, obviamente, genocidios y todo lo que ha ocurrido en ese momento de la colonización. Entonces, sí hay una relación, ¿no?, histórica importante en términos internacionales de todos los países de Latinoamérica y obviamente de México con España, que esperemos no se vean entorpecidos por estas cosas y sobre todo, claro, en temas de comercio hay ya acuerdos preestablecidos más allá de estos impases políticos que puedan haber, ¿no? Entonces sí es importante mantener efectivamente, sobre todo para Latinoamérica, esta relación con el bloque europeo mediante España y bueno, es lo que digo, a mí me parecía, había tenido la percepción que ya en términos de reconocimiento de las monarquías en Europa se había avanzado un poco más en cuanto a que la población, digamos, mismo había pedido que se dé un paso adelante y se deje de lado las monarquías, ¿no? Sin embargo, me sorprende que en esta ocasión en especial realmente la parte española decida no participar, ¿no?, de este evento de posesión de la presidenta de México por este hecho concreto. Así es, sin su rey no quieren, ¿verdad? Exacto, sin su rey. Habría pensado que al tener también un gobierno democrático, ¿no?, que no solamente, que también obviamente comparte con la monarquía, pero al tener un gobierno moderno, digamos democrático, podrían haber participado, ¿no?
que también corresponde obviamente a la representatividad y a la representación de una parte de México romperá relaciones con España, Claudia Sheinbaum. De la población española, ¿no? Entonces, bueno, habría pensado yo, honestamente, que habíamos avanzado un poco más en Europa en eso, ¿no? En dejar de lado las monarquías, pero claro, esta actitud de España deja un poco esa brecha abierta, ¿no? A ver, vamos hasta Bolivia, de México nos volvemos a Bolivia para analizar un poquito el impacto del mensaje boliviano a través de la canciller Celinda Sosa. Ha denunciado, y esto tiene su propio volumen también, ha denunciado afanes desestabilizadores que buscan acortar el mandato del presidente Arce, y ha solicitado la canciller Sosa un apoyo de la comunidad internacional para consolidar, fortalecer la democracia en Bolivia. Da para tanto, ha hablado de intereses internos y externos para desestabilizar el gobierno democrático en nuestro país. ¿Qué dice Patricia? ¿Hay exageración? ¿Hay una politización llevada a la ONU? ¿Es justo este reclamo? ¿Cómo lo miras? Bueno, es parte de la trascendencia de este conflicto interno, ¿no? Lamentablemente trasciende ya a niveles internacionales el conflicto interno del MAS, y bueno, se presenta así. Digo es lamentable porque en otros contextos internacionales la participación de Bolivia en la ONU, o la propuesta de Bolivia en la ONU, era justamente una propuesta de un horizonte diferente, ¿no? Propuestas ya sea relacionadas con la madre tierra, con derechos humanos, derechos de las mujeres indígenas, ¿no? Que ha sido un horizonte específico propuesto por Bolivia. Sin embargo, ahora nos vemos envueltos a nivel nacional en esta pugna que trasciende a nivel internacional. Creo que esta parte de que la canciller plantee esto a nivel internacional es justamente también bajo la intención de tratar de plantear una narrativa, ¿no? Por parte del gobierno a nivel internacional, que también lo ha hecho obviamente por parte de Evo Morales, también esta denuncia a nivel internacional. Entonces es eso, trasciende la pugna a nivel internacional. Y también se ha hecho en otro espacio. Quiero recordar que la ministra Marianela Prada, canciller en ejercicio, ministra de la Presidencia, también se ha reunido, según la información que nos llega, con embajadores acreditados en Bolivia para denunciar estas amenazas, dicen, que ponen en riesgo la democracia, especialmente ante el anuncio de un bloqueo nacional de caminos a partir del 30 de septiembre. No deja de ser paradójica la actitud de penalizar de alguna manera o de sancionar, por no hablar de una mirada diferente, ¿no? De las marchas, de los bloqueos, cuando fueron herramientas del masismo, cuando era una sola estructura. Hoy vemos desde la mirada de la alcaldesa Eva Copa, por ejemplo, hasta otras autoridades, cómo se leen estos bloqueos como sinónimos, sí, de pérdidas económicas, que por supuesto que las hay, de peligros para una espiral de la violencia, que por supuesto que los hay, pero no se había visto antes dentro del propio masismo esta mirada, ¿no? de herramientas que el masismo mismo ha utilizado a lo largo de estos últimos años. Claro, y no solo el masismo, ¿no? Bueno, el masismo en los últimos años en el caso de Bolivia, pero los sectores populares y de izquierda históricamente han conseguido luchas históricas mediante, obviamente, la movilización, ¿no? La movilización masiva. Además, recordemos que obviamente nuestra constitución política es un derecho, la movilización política, la articulación política. En este sentido, bueno, pienso que probablemente es una preocupación que transmitimos a la comunidad internacional, porque como dije, en un momento Bolivia incluso era un faro de hacer otra forma de política, ¿no? Entonces, que ahora muestres esta pugna interna que cala tan hondo, ¿no? a nivel estructural, obviamente pienso que puede generar una preocupación a nivel internacional. Recordemos que cuando fue el golpe de Estado del 2019, se procuró también en esferas internacionales denunciar lo que estaba pasando, y bueno, ahí también se ve que hay obviamente
grupos, ¿no? Digamos, Unión Europea, que efectivamente, por ejemplo, estuvo apoyando o bueno, no negó, digamos, la presidencia de Yanine Áñez, es decir, la reconoció, ¿no? Como de una manera legítima y demás. Entonces, pienso que bajo esa lógica ahora se está pugnando a nivel internacional la interna del MAS de Bolivia. Es una guerra de narrativas. Desde el 2019 te escucho decir golpe de Estado. Si en esta silla estuviera de pronto una persona que cree que hubo fraude y no golpe, diría no. Exacto. Hay otras voces que dicen ni fraude ni golpe, sino algo mucho peor, un quiebre realmente de la institucionalidad, ¿verdad? Hay todavía una pugna de estas narrativas, ¿no? Golpe, fraude. Lo mismo con esta intentona golpista con Zúñiga, ¿no? Sí. Todavía no hay una narrativa que se haya impuesto. Me da la sensación de que en esta pelea masista va a suceder lo mismo, ¿no? Una marcha, ahí escuché colegas que están midiendo si hubo 7,000, 3,000, 1,000,000, 2,000,000, están metidos en eso, si hubo cerco mediático, no hubo cerco mediático para la marcha, está en pugna. Una construcción de narrativa, y esta vez a nivel internacional, ¿no? O sea, es decir, ya hemos saltado a nivel internacional justamente para pugnar esto, ¿no? ¿Quién está, digamos, del lado correcto, digamos, ¿no? de la verdad que se quiere plantear a nivel internacional? Pienso que de todas maneras, ¿no? Es lo que decía, la movilización es legítima, la movilización ha demostrado que efectivamente hay sectores populares, ¿no? Que se están movilizando. Por supuesto, también estos mecanismos de denuncia a nivel internacional son legítimos y seguramente los van a usar en esto y en otros contextos. Lo que pienso que es lamentable nuevamente es esto, ¿no? Poner en juego a nivel internacional, exponer esta pugna interna e incluso plantear esta posibilidad de que la democracia estuviera en riesgo en Bolivia. Creo que sí es peligroso, porque ¿qué mensaje estás dando a nivel internacional, no? Es decir, yo de la participación de la canciller en la ONU rescataría más bien otras cosas, ¿no? Rescataría, por ejemplo, los temas que hablaba acerca de la crisis climática, los derechos de pueblos indígenas, incluso el planteamiento que hizo en la Cumbre del Futuro para reestructurar justamente el multilateralismo, ¿no? Creo que estos temas eran mucho más cruciales, mucho más centrales e importantes plantearlos desde Bolivia en la ONU, que se lo ha hecho, pero lamentablemente ha quedado opacado por una pugna interna que ha saltado a niveles internacionales, ¿no? Hemos comenzado hablando de la relación México y España. No hay invitación para el rey a la posesión de la primera presidenta mujer en México, de Claudia Sheinbaum. Hemos ido hasta Bolivia para ver cómo trascienden en nuestras tensiones internas, y hay un pedido a la comunidad internacional de respaldar la democracia en Bolivia. Y por otro lado, tenemos otras tensiones. Hablemos del presidente Milei, Petro también con un discurso que no se había planteado antes respecto de Israel y Palestina, lo que está sucediendo en esta región del mundo, pero además Venezuela y Argentina, ¿no? En Venezuela ya la justicia ha declarado una orden para prender al presidente Milei. Sí, parece que es ciencia ficción, pero esto está sucediendo actualmente. Y en Argentina también hay medidas contra el presidente Maduro por derechos humanos. Esto es lo que ahora se está jugando en América Latina. Boric también, que dijo lo suyo. Hay violación a los derechos humanos, hay un secuestro de avión, hay intenciones puramente políticas, hay un preámbulo de algo muy difícil en el mundo. ¿Qué sientes, Patricia? Bueno, este escenario de la Asamblea General de la ONU que se lleva a cabo anualmente es un escenario justamente tal vez de los más importantes del contexto internacional, ¿no? Donde participan justamente todos los países y tienen un tiempo de intervención. Creo que esta Asamblea General ha dejado planteado que estamos viviendo realmente en un interregno, ¿no? Que es lo que se dice, estamos pasando de un momento
en el que el multilateralismo sí funcionaba parcialmente para solucionar problemas en el mundo, a un multipolarismo, ¿no? Que obviamente se va fortaleciendo, digamos, bloques y grupos diferentes que toman medidas a nivel internacional. ¿Qué es lo importante? Que bueno, hasta ahora el multilateralismo, con lo bueno y lo malo, porque no ha sido perfecto, sin duda, por ejemplo, pone bloqueos económicos a ciertos países que no se alinean, digamos, al pensamiento político global, versus que son demasiado laxos con otros países o acciones como Israel, por ejemplo, que comete estos bombardeos y genocidio en la Franja de Gaza, ¿no? Entonces, por eso digo, con sus cosas buenas y malas, por ahora ha sido el sistema que nos ha servido para que el mundo, digamos, esté funcionando medio en paz, o que las guerras al menos no estallen de una manera tan grave, ¿no? Y ahí se ha visto justamente todos estos lineamientos que están surgiendo, ¿no? Milei, que representa, por ejemplo, un radicalismo total. Justamente en su discurso él desconocía la capacidad de un multilateralismo, ¿no? Decía que no funcionaba, que la ONU no funcionaba. Efectivamente se ha visto que la ONU ha sido deficiente en ciertas cosas, pero por sus formas de funcionamiento, ¿no? El Consejo de Seguridad no agloba a todos los países, no conglomera a todos los países, y por ese mismo hecho solamente responde al beneficio de algunos países. En otro momento podríamos hablar del Consejo de Seguridad, que por ejemplo es algo que planteó, te decía, la canciller en la Cumbre del Futuro, que ha sido un espacio que ha habido dentro de esta Asamblea General también. Ha planteado el hecho de que el Consejo de Seguridad pueda funcionar de una manera diferente, ¿no? No solamente con estos 15 países que funcionan actualmente, de los cuales 5 son los únicos miembros permanentes. Entonces, Milei, por ejemplo, te plantea una línea, y bien contradictoria, porque él dice que la política no debe ser ideológica, pero él tiene unos parámetros y maneja unos parámetros ideológicos pero vehementes, ¿no? Entonces él rechaza todo el contexto internacional, todo lo que pueda hacer la ONU. De hecho, él y Argentina como tal no firmaron parte de este acuerdo del Pacto del Futuro, que es un acuerdo para cooperación multilateral para dar consecución a los ODS 2030. Y bueno, por otro lado, tienes otros lineamientos de discurso político, como el de Petro, que fue muy atinado en algunas cosas, ¿no? Esta asamblea también se ha caracterizado por el tema, por ejemplo, de Israel y Palestina, ¿no? Que es una guerra que se viene librando hace mucho tiempo, ataques por parte de Israel, genocidio por parte de Israel, y sin embargo el Consejo de Seguridad no ha emitido bloqueos como lo ha hecho contra Venezuela, contra Cuba y contra otros países, ¿no? Entonces ese es un reclamo que Petro lo ha sabido plantear de una manera muy clara en la Asamblea General de Naciones Unidas, que es necesaria. Y contrariamente a esto, Boric, en cambio, Boric, el presidente de Chile, ha planteado un discurso que más bien indica que su posición no estaría en rechazo al genocidio emitido por Israel, por ejemplo, ¿no? Y a la vez plantea su posición política respecto a Venezuela, que también ha sido otro tema que se ha tocado bastante en los discursos en esta Asamblea General de la ONU. Y Boric, bueno, básicamente desconoce el gobierno de Maduro e indica que Chile no estaría preparado para recibir, por ejemplo, una ola migratoria muy grande por parte de Venezuela. Así estamos. Y creo que vale la pena volver a tocar estos temas porque hay un continente y un mundo que está en movimiento, no necesariamente con las mejores energías. Gracias, Patricia Guzmán Cabello, politóloga, su primera vez acá en el Piedra, Papel y Tinta, integrante del Grupo de Trabajo Geopolítica e Integración Regional de Claxo. Podremos volver e intercambiar más sobre lo que está sucediendo en el mundo. Muchas gracias, Patricia, y nos veremos aquí en este mismo estudio pronto para seguir interpretando lo que sucede. Qué amable que ha sido de estar acá. Muchas gracias, Claudia. Y así es, bueno, el contexto internacional, como vemos, es muchísimo. Se está moviendo. Hay mucho de qué hablar. Sí se está moviendo, ¿no? Las configuraciones internacionales, regionales, y bueno, para eso estamos. Muchas gracias. Perfecto. Este ha sido un vuelo rápido por lo que está sucediendo en la región.